Hola, esta será nuestra novena sesión de Introducción a la Astrofísica Moderna. En esta sesión seguiremos con la sección de Mecánica Celeste y en concreto hablaremos de las leyes de Kepler. La primera ley de Kepler nos dice que un planeta orbita al Sol en una elipse, con el Sol en un foco de esta elipse. Aquí podemos ver una elipse, aquí podemos ver el Sol y al foco se le definiría como un punto que puede ser por aproximadamente aquí o aproximadamente aquí. Más adelante, en un momento, vamos a definir matemáticamente qué es el foco. La segunda ley de Kepler nos dice que una línea que conecta un planeta con el Sol barre áreas iguales en intervalos de tiempo iguales. Es decir, podemos ver cómo esta área y esta área y esta área y esta área todas son iguales por el simple hecho de que cuando el planeta pasa más cerca del Sol va más rápido, cuando va más lejos va más lento, y aunque esté más lejos del Sol, como va más lento, barre un arco más pequeño que de este lado, y lo que nos dice la segunda ley es que todas estas áreas siempre van a ser iguales. La primera y segunda leyes de Kepler se ilustran en estas dos figuras, y cada punto en la elipse representa la posición del planeta durante intervalos de tiempo uniformemente espaciados. La tercera ley de Kepler se publicó 10 años después en el libro Harmonica Mundi, la armonía del mundo. Su ley final relaciona la distancia orbital promedio de un planeta al Sol con su periodo sideral. Así se vería la tercera ley de Kepler, donde P es el periodo orbital del planeta medido en años y A es la distancia promedio del planeta al Sol en unidades astronómicas. Aquí entonces podemos ver que un periodo sería cuánto tiempo tarda en dar una vuelta completa al Sol, el planeta en cuestión, y la distancia en unidades astronómicas significa que una unidad astronómica por definición es la distancia promedio que hay entre la Tierra y el Sol, que es de 1.496 por 10 a la 11 metros. O sea, si estamos hablando de la Tierra, como se está midiendo en unidades astronómicas, pues diríamos que A es igual a 1. Pero si estuviéramos hablando de Marte, estaríamos diciendo que está más lejos y por lo tanto serían más de una unidad astronómica el número que estaríamos usando como una A. Y P pues es el tiempo que tarda en dar una vuelta. En el caso de la Tierra, 365 días aproximadamente. El gráfico de la tercera ley de Kepler, que se muestra en esta figura, se prepara utilizando datos para cada planeta de nuestro sistema solar, como se muestra, y podemos ver claramente cómo esta dependencia del periodo es más o menos lineal, es decir, de cuánto tarda. Tenemos que un año de 365 días para nosotros es lo que pues tarda, ¿no? Y por eso la Tierra está aquí, pero pues ya tarda más de un año para Marte y menos de un año para Venus, un año terrestre, claro. Y pues vemos cómo hay un salto muy grande a Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, y esto es por el hecho de que las órbitas son elípticas y cada vez se van haciendo más y más grandes hasta que pues sí tenemos este gran salto. Y en retrospectiva es fácil de entender por qué el supuesto del movimiento circular y uniforme propuesto por primera vez casi 2000 años antes no se determinó que fuera erróneo mucho antes. Y esto en la mayoría de los casos se debe a que el movimiento planetario difiere muy poco del movimiento puramente circular. Y de hecho fue en realidad fortuito que Kepler eligiera enfocarse en Marte, ya que los datos de este planeta eran particularmente buenos y Marte se desvía del movimiento circular más que la mayoría de los demás planetas. Ahora vamos a hablar un poco de la geometría del movimiento elíptico. Y para apreciar el significado de las leyes de Kepler, primero debemos comprender la naturaleza de la elipse. Una elipse, como se ve en esta figura, está definida por ese conjunto de puntos que satisface la ecuación R más R' igual a 2 veces A. A es la distancia que hay entre el centro o el Sol, en este caso, por ejemplo, y un foco. En este caso, por ejemplo, podemos tener más bien el Sol en un foco. El Sol puede estar de este lado o de este lado. Por eso siempre va a haber una parte en la que la Tierra va más rápido y una en la que va más lento. Un solsticio de verano y un solsticio de invierno, etcétera. Y la R y la R' se definen como la distancia que hay de un foco a la Tierra y la distancia que hay del otro foco a la Tierra o al planeta en cuestión. Aquí deteniendo un poco la imagen, pues podemos ver, esto sería R, y esta distancia de aquí hasta acá sería R. De la distancia del Sol a la Tierra sería R', y la distancia del otro foco a la Tierra sería R, y nuestra distancia de cualquiera de los dos focos al centro es A.
Y R más R más R' es igual a 2 veces A. Y A es una constante conocida como el eje semimayor, que es la mitad de la longitud del eje mayor o la mayor de la elipse. Y R representan la distancia de las elipses desde los dos puntos focales, como lo podemos ver aquí. Y según la primera ley de Kepler, un planeta orbita al Sol en una elipse, con el Sol ubicado en un foco de la elipse, y el foco principal F, que es el otro foco, es el espacio vacío. Observemos que si F y F' estuvieran ubicadas en el mismo punto donde R' es igual a R, y la ecuación anterior se reduciría a R es igual a R', que es igual a y sería un círculo. O sea que si estas distancias que hay entre los dos focos siempre fueran iguales, significaría que esto es un círculo. Y por tanto, un círculo es simplemente un caso especial de la elipse. La distancia B se conoce como el eje semimenor y la excentricidad E se conoce, de la elipse se define como la distancia entre los focos dividida por el eje mayor entre 2A de la elipse, lo que implica que la distancia de cualquier punto focal desde el centro de la elipse puede expresarse como A por E. Para un círculo la excentricidad es igual a 0, para una elipse la excentricidad es un número entre 0 y 1, y pues básicamente nos habla como de la curvatura, por así decirlo. Entonces la excentricidad podemos obtenerla si definimos la distancia que hay entre los focos, la dividimos por A, la dividimos por el eje mayor, que es 2A, o sea, 2 veces el eje semimayor, y esto nos va a dar la excentricidad. Entonces podemos definir como AE, que es la multiplicación del eje semimayor y la excentricidad, como la distancia entre el centro y los focos. ¿Ok? Entonces por de aquí sale esta nueva ecuación, la cual nos dice que, el punto de una elipse, el punto de la elipse más cercano al foco principal, que es el eje mayor, se llama el perihelio, ¿no? Que es lo que podemos ver acá. Este punto de aquí sería el perihelio, ¿no? Y aquí sería el afelio. Aquí de aquí es el perihelio y este es el afelio. Este es el enero, diciembre, punto más cercano, punto más lejano. Y una relación conveniente entre A, B y la excentricidad puede determinarse geométricamente considerando uno de los dos puntos en cada extremo del eje semimenor de una elipse, es decir aquí, donde R y R', en este caso R es igual a, y según el teorema de Pitágoras, R cuadrado es igual a B cuadrado más A cuadrado por la excentricidad al cuadrado, ya que recordemos que AE, que podemos definir este lado como AE, entonces puede ser B cuadrado y A cuadrada por E cuadrada. Y la sustitución conduce inmediatamente a esta expresión, que sería B cuadrada es igual a cuadrada por 1 menos E cuadrado. Y la segunda ley de Kepler nos establece que la velocidad orbital de un planeta depende de su ubicación en esa órbita. Para describir en detalle el comportamiento orbital de un planeta es necesario especificar dónde está ese planeta, o sea su vector de posición, así como qué tan rápido y en qué dirección se mueve el planeta, o sea su vector de velocidad. A menudo es más conveniente expresar la órbita de un planeta en coordenadas polares, que son estas, indicando su distancia r desde el foco principal en términos de un ángulo θ, medido en sentido antihorario desde el eje mayor de la elipse, representando con la dirección hacia el perihelio, como se ve en esta figura, y usando el teorema de Pitágoras, pues se puede obtener otra expresión, que nos daría que r cuadrado, r' cuadrada, es igual a r cuadrado por seno cuadrado de θ más 2ae más 3 coseno al cuadrado, lo que se reduce a este r cuadrado, que es igual a r cuadrado más 4ae. Esto es porque, como aquí tenemos esto al cuadrado, r cuadrada coseno cuadrada más r cuadrada seno cuadrada es igual a 1, y, es r cuadrada por 1, y por eso r cuadrado por 1 es r cuadrada. Y aquí tenemos 2ae al cuadrado, sería 4 a cuadrada e cuadrada, pero sustituimos aquí este ae, factorizamos este ae, y aquí tenemos 4a cuadrada e cuadrada, y este r coseno pues simplemente sería el 2ae r coseno, y al meter este aquí pues podemos sacar el 4ae y nada más dejar r coseno. Entonces esta expresión se reduce a esto, simplemente haciendo esto al cuadrado y usando la identidad trigonométrica de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1.
y usando la definición de una elipse para r más r teta, más r' es igual a 2a, lo que vimos al principio, se encuentra que r es igual a por 1 menos c cuadrada entre 1 más la excentricidad por el coseno de teta. Y bueno, es dejado como un ejercicio que podamos abordar la siguiente clase, mostrar el total del área de una elipse está dado por el área igual a pi por el eje mayor por el eje semimayor. Bueno, por el eje mayor por el eje menor. Recordemos que A, eje mayor, B, eje menor. Esto sería todo por la clase de hoy. En la siguiente clase veremos un ejemplo de cómo usar esta ecuación. Muchas gracias.